La siguiente gráfica es una figura de Lissajous creada con las ecuaciones paramétricas x de t es igual a un coseno bt, e y de t es igual a c, sen de t. Queremos encontrar posibles valores positivos para a, b, c y d. Para comenzar, debemos estar familiarizados con nuestra función básica de coseno graficada aquí en rojo, y la función seno básica graficada aquí en negro. Observe cómo observando las ecuaciones paramétricas los valores x son controlados por la función coseno, y los valores y son controlados por la función seno. Tanto el coseno como el seno tienen un valor de función máximo de 1, y un valor de función mínimo de un negativo. Entonces, al analizar las coordenadas x de nuestra figura, deberíamos poder determinar a, donde el valor absoluto de a sería la amplitud de nuestra función coseno, y al analizar las coordenadas y de nuestra figura, deberíamos poder encontrar c, donde el valor absoluto de c sería la amplitud de nuestra función seno. Comenzaremos por determinar a, analizando los valores de x de nuestra figura, más específicamente, el valor x máximo y el valor x mínimo. Mirando nuestra figura, proyectamos esta figura en el eje x, observe cómo el valor máximo de x es positivo 6, y el valor mínimo de x es negativo 6, y, por lo tanto, dado que desea utilizar un valor positivo para a tendría que ser 6, lo que significa que la amplitud de nuestra función coseno sería 6. Entonces, para comenzar, sabemos que x de t debe ser igual a 6, multiplicado por coseno de bt, y ahora, analizaremos las coordenadas y de nuestra figura para determinar c donde el valor absoluto de c sería la amplitud de la función seno. Entonces, si proyectamos nuestra figura en el eje y, observe cómo el valor máximo de la función es positivo 5, y el valor mínimo de la función sería negativo 5. Y una vez más, porque desea utilizar un valor positivo para c sería positivo 5. Entonces, ahora sabemos que y de g es igual a 5, por seno de t. Recuerde que el coeficiente de t afectaría el período de las funciones coseno y seno. Donde si tenemos y es igual a seno b teta o y es igual a coseno b teta, el período sería igual a 2pi dividido por b, cuando la frecuencia sería el recíproco del período. Ahora, bit no son únicos aunque su relación lo sea. Para simplificar las cosas, supongamos que queremos que toda la figura se rastree desde t es igual a 0 hasta t es igual a 2pi radio. Esto no tiene por qué ser cierto, pero simplificará un poco las cosas. Entonces, lo que haremos es rastrear esta figura, y determinar cuántos ciclos de la función coseno y cuántos ciclos de la función seno tomará, lo que nos ayudará a determinar bit. Sin embargo, antes de hacer esto, encontremos el punto en nuestra figura cuando t es igual a 0. Observe que cuando t es igual a 0, x de 0 sería 6 veces coseno 0, que sería 6. Y de 0 sería 5, multiplicado por seno 0, que sería 0. Entonces, cuando t es igual a 0, estaríamos en este punto en la figura y la orientación, ya que t aumentaría en esta dirección aquí. Y eso determinará cuántos ciclos de nuestra función coseno se necesitará para rastrear nuestra figura. Sin embargo, antes de hacer esto, echamos un vistazo a la función básica del coseno. Observe cómo comienza en un máximo y luego, cuando vuelve a ese máximo, tenemos un ciclo completo de nuestra función coseno. Entonces, aquí estamos comenzando en positivo 6, cada vez que volvemos a positivo de 6, representa un ciclo de nuestra función coseno. Sigamos adelante y comencemos a trazar. Observe que aquí regresamos al 6 positivo, esto representa un ciclo completo de nuestra función coseno y seguimos, volvemos al 6 positivo nuevamente. Son dos ciclos completos, y volvemos a positivo 6 por tercera vez, y por lo tanto, se necesitan 3 ciclos completos de nuestra función coseno para rastrear nuestra figura. Y dado que desea rastrear la figura desde t es igual a 0 hasta t es igual a 2pi radianes, eso significa que el período de nuestra función coseno debería ser 2pi dividido por 3, y por lo tanto, b, el coeficiente de t debe ser 3. También podemos decir que la frecuencia sería de 3 ciclos por 2pi radianes.
Entonces, de nuevo, b es igual a 3. Entonces, ahora sabemos que x de t es igual a 6 veces el coseno de 3 toneladas. Y ahora volveremos a rastrear toda la figura, y determinaremos cuántos ciclos de la función seno necesitaría para rastrear nuestra figura. Pero, antes de hacer esto, veamos la función seno básica. Observe que la función seno comienza en 0 y luego tiene que volver a 0, no una vez, sino 2 veces durante un ciclo completo. Entonces, el valor y tendría que volver a 0 2 veces para representar un ciclo completo de la función seno. Entonces, sigamos adelante y comencemos a rastrear. Su valor y comienza en 0, aquí vuelve a 0 una vez, pero tiene que volver a 0 2 veces por un ciclo completo. Entonces, seguimos rastreando, volvemos a 0 por segunda vez aquí. Entonces, eso representa un ciclo completo de nuestra función seno. Siga rastreando, en 0 una vez, y en 0 2 veces. Entonces, se necesitan 2 ciclos completos de nuestra función seno para rastrear esta figura, y por lo tanto, si queremos usar t es igual a 0, t es igual a 2pi radianes para trazar nuestra figura, el período debería ser 2pi dividido por 2 y, por lo tanto, b, o en este caso d, el coeficiente de t, debería ser 2. Y por lo tanto, y de t es igual a 5 seno 2t. Ahora, como mencioné anteriormente, bit no son únicos pero su relación sí lo es. Mientras la función coseno complete 3 ciclos, cada vez que nuestra función seno complete 2, trazaríamos nuestra figura pero, el intervalo para t, cambiaría. Pero, creo que usar estos valores te ayuda a simplificar un poco el proceso. Espero que esto haya sido útil. _246 F76 F3B12 6